educación. Estándares básicos de competencias. ¿Cómo saber si los aprendizajes que logran nuestros estudiantes cumplen con las expectativas de calidad? Los estándares básicos de competencias son uno de los parámetros de lo que todo niño, niña y joven debe saber y saber. Los estándares básicos de competencia son criterios que permiten establecer los niveles de calidad de la educación en las diferentes áreas del saber. Los estándares educativos son criterios claros y públicos que permiten conocer lo que deben aprender los niños, niñas y jóvenes. Estándares básicos de competencia. El grupo está conformado por Candelaria Jiménez, Karen Briñez, Mónica Ríos y quien les habla, Marjoris Pedros. Yo les voy a hablar un poco acerca de los estándares básicos de competencias en matemáticas. Vamos a seguir viendo las diapositivas. Hablamos de que un estándar, como nos decían anteriormente algunos docentes de instituciones públicas que consultamos, nos decían que los estándares eran criterios, eran orientaciones. También podemos decir que un estándar es una meta, es un parámetro o es una medida de lo que el estudiante debe aprender en cada ciclo, en cada nivel de educación, desde la básica y la media. Y debe especificar el nivel de la calidad que se requiere alcanzar por cada estudiante. Recordemos que los estándares van por ciclos. Por ejemplo, van de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y de décimo a 11. Cada estándar tiene una estructura básica que permite que podamos entender. En el caso de las matemáticas, se basa en las competencias asociadas a los 5 pensamientos matemáticos, que son el numérico, que hace referencia a la comprensión que tenemos sobre los números y las operaciones. Vamos a seguir con la diapositiva. Las operaciones como las sumas y las restas. El espacial, que hace un análisis de las propiedades de los espacios, sobre la transformación, la simetría, el perímetro, el área, el volumen, todo aquello que tiene que ver con figuras geométricas, tamaños y colores. El sistema o el pensamiento métrico, que está relacionado con la comprensión del proceso de medición y de los instrumentos para medir, tales como la longitud, como el volumen, como el peso, como la masa y como el tiempo. Otro pensamiento matemático es el aleatorio, que tiene que ver con todo lo que es la estadística. Se relaciona con la recolección de datos, de gráficos y el ordenamiento de estos datos. Hay otro pensamiento que es el variacional, como su nombre lo dice, el del cambio. El álgebra como sistema de representación y representaciones gráficas. La próxima diapositiva. La estructura de los estándares de matemáticas están divididas en pensamientos y los estándares básicos. Cada estándar hace un énfasis en una o dos procesos generales de las matemáticas. Vamos a mirar cuáles son los procesos de las matemáticas. Es formular y resolver problemas, modelar procesos y fenómenos de la realidad, comunicar, razonar, formular, comparar y ejercitar procedimientos y algoritmos. Estos estándares se dividen en 3 componentes, que son la secuencia, sigamos a diapositiva, la organización y la coherencia. Cuando hablamos de secuencia, hablamos de algo que va seguido, hablamos de algo que va en un proceso de complejidad y que se va incrementando a medida que el estudiante va alcanzando otros niveles, va alcanzando otros ciclos. La organización, pues son los grupos en los que está dividido, por decir así, los estándares, lo que les decía anteriormente. Están en grupos de primero a tercero, de cuarto a quinto, de sexto a séptimo, octavo a noveno y décimo a 11. Y la coherencia, que tiene que ver con aquello que va enlazado. La hay de 2 maneras, la vertical y la horizontal. La vertical hace una relación, pasemos a la próxima diapositiva, por favor. La vertical, que hace una relación de un estándar con los demás estándares del mismo pensamiento, pero en los diferentes grados. Quiere decir que si yo tengo el pensamiento numérico, como vemos aquí en la diapositiva, va a ser el mismo pensamiento, voy a tener una relación, si lo tengo en tercero y quinto, va a tener la misma relación con el que tengo en sexto y séptimo, pero va a cambiar ¿en qué? En la complejidad, en lo que el niño va a ir alcanzando. Y la horizontal, que está dada por la relación de un estándar
de un pensamiento con los demás. Entonces, mientras que la vertical lo hace con el mismo pensamiento para todos los grados, la horizontal lo hace desde un pensamiento con los otros 4 pensamientos que conforman los 5 pensamientos matemáticos. Vamos a seguir para dar un ejemplo de algún estándar que puede alcanzar un niño en cierto grado. Este es de primero a tercero. El estándar dice: resuelve y formulo problemas en situaciones aditivas. Y acá vemos un problema de situaciones aditivas donde se nos presenta una situación que dice que un caramelo cuesta 5 céntimos y una piruleta cuesta 7. Dice: he comprado 6 caramelos y 3 piruletas. Se le hace la pregunta al niño: ¿cuánto dinero me he gastado? Aquí el niño debe hacer una operación y según esa operación debe hallar una respuesta. Si el estudiante puede cumplir esto al terminar el grado tercero, quiere decir que él puede con el otro grado, él puede con el otro nivel. Se cerró este ciclo, pero él puede con el siguiente nivel. Seguimos. El siguiente, que es de cuarto a quinto, escogimos el pensamiento aleatorio. Dice: represento datos usando tablas gráficas, pictogramas, gráficas de barras, diagramas de línea, diagramas circulares. Entonces, acá hay un ejemplo en la próxima diapositiva, donde nos dice: observa este gráfico de barras, la cantidad de alumnos que votaron para elegir al delegado de aula. Ahí hay un problema, pero este problema es a través de una barra estadística. Entonces el niño debe analizarlo y luego debe responder las preguntas que se hacen al final. Esto lo debe concluir el niño, lo debe manejar cuando termina el grado quinto. Cuando se cierra este ciclo en quinto, él debe manejar a la perfección esta clase de situaciones. Seguimos con la próxima diapositiva y esta es de sexto a séptimo. Dice: resuelve y formula problemas usando modelos geométricos. Ahí está el ejemplo, debe hallar el área de un triángulo. La próxima diapositiva para octavo y noveno dice: identifico y utilizo la potenciación, la radicación y la logaritmación para representar situaciones matemáticas y no matemáticas y resolver problemas. Ahí hay una situación, problema, que dice: en un hotel hay 4 pisos, en cada piso hay 4 habitaciones, en cada habitación hay alojadas 4 personas y cada una hace 4 llamadas telefónicas. La pregunta es: ¿cuántas llamadas hacen en total? Aquí él debe aplicar la potenciación para resolver este problema. Y el último, que es de décimo a 11, este ciclo que se cierra, dice: interpreto nociones básicas relacionadas con el manejo de información como población, muestra, variable aleatoria, distribución de frecuencias, parámetros y estadígrafos. Dice: identifica en cada situación la muestra y la variable. En un barrio se pregunta a 80 familias quiénes viven en casa propia o arrendada. El niño debe identificar en esta situación cuál es la variable y cuál es la muestra. No quiere decir que estos sean los únicos estándares, sino que escogí uno de cada pensamiento en cada nivel para que tengamos en cuenta que cuando el estudiante ha superado esto, puede avanzar al siguiente grado, al siguiente ciclo. Ahora lo dejo con mi compañera Mónica, que va a estar hablando acerca de los estándares en el área del lenguaje. Gracias. Cande, por favor, ¿me puede ampliar la diapositiva? Bueno, estándares básicos de competencia del lenguaje. Bueno, los estándares, la dimensión del lenguaje comprende tanto la lengua castellana como la literatura y otros sistemas simbólicos, ¿no? Entonces, es decir, se trata del arte de la palabra en nuestro idioma y por amplitud del signo como elemento constitutivo de las múltiples relaciones comunicativas que tenemos los seres humanos. Entonces, por favor, la siguiente diapositiva. Ok. Entonces, la conceptualización que los estándares hacen del lenguaje se puede se constituye por una doble valoración, ¿sí? Ellas son el lenguaje de la individualidad y el lenguaje desde lo social. Entonces, a la luz de los estándares, el lenguaje tiene una dimensión individual en la medida que, por ejemplo,
tiene un valor subjetivo que le permite pues al individuo tomar posesión de la realidad. Otra es que permite que el individuo, o sea, la persona, se diferencie de otras personas, ¿no? De manera que tome conciencia de sí mismo. Además, también posibilita que las personas se afirmen de una manera constituida por un conjunto de características que lo distinguen dentro de una sociedad. Ahora, en cuanto pues a la dimensión social del lenguaje, los estándares refieren que, por ejemplo, permite establecer y conservar, ¿sí?, las relaciones sociales. Posibilita también el intercambio de expectativas, por ejemplo, deseos, creencias, valores o conocimientos. De una manera pues que se puedan crear espacios de construcción y pues transformación ante la comunidad. Otra es el medio para que los o las personas interactúen y pues obviamente accedan a los diversos ámbitos de la sociedad y pues también de la cultura, ¿no? Siguiente diapositiva. Bueno, entonces las manifestaciones del lenguaje en los estándares básicos de competencia. Se vienen manifestando dos, que es la verbal y no verbal. Entonces, la verbal pues puede ser oral, ¿no? Oral y escrita, ¿sí? Es la palabra escrita o hablada, ¿ya? Y la no verbal la utilizamos en gestos, imágenes y sonidos, ¿sí? Muy bien. Además también pues en pintura también se utiliza y otras manifestaciones simbólicas también son parte del lenguaje y por lo tanto pues estas son objeto de estudio, por eso son objeto de estudio y enseñanza dentro del aula de clase. Muy bien. Ahora las actividades lingüísticas. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Ok, las actividades lingüísticas en los estándares del lenguaje. Bueno, la actividad lingüística pues referida a los estándares enmarca dos momentos dentro de las manifestaciones verbales y no verbales. Ellas son la producción y la comprensión, ¿ya? La producción pues hace referencia al proceso por el cual pues una persona genera significado, ¿ya? Ya sea con el fin de pronto expresar su mundo interior, ¿ya? Transmitir una información o interactuar con otras personas. Por lo tanto, la comprensión tiene que ver con la búsqueda y reconstrucción de ese significado y sentido que implica cualquier manifestación lingüística. Entonces, entre ambos momentos, entre la producción y la comprensión, hay una variedad importante de procesos cognitivos que se fortalecen en los estudiantes. Ya, recordemos que la cognición pues es una facultad netamente de nosotros los seres humanos, en donde pues el hombre es capaz de asimilar y procesar información según varios procesos de aprendizaje. Entonces, por eso las actividades lingüísticas de los estándares, pues la producción y la comprensión, pues ayudan a los procesos o fortalecen los procesos cognitivos, entre ellos pues la abstracción, ¿sí? Y recordemos que la abstracción pues es una capacidad intelectual, ¿sí? Que consiste pues en separar un elemento de un contexto pues para analizarlo y pues hacerse un concepto de esto. El análisis de un texto, la síntesis. Esa es la explicación abreviada en lo que se exponen los aspectos más importantes o, por ejemplo, las ideas principales de un texto. También fortalece el proceso cognitivo de la inferencia. Este proceso, pues, es de razonamiento que parte de ciertas ideas, ¿sí? Para llegar a una conclusión. Entonces, esto es muy fundamental, este proceso de inferencia es fundamental, pues, para cuando se requiere, por ejemplo, comprender o interpretar un texto. La inducción, pues llegar a la conclusión, ¿no? La deducción, otro proceso cognitivo, que recordemos que es la acción de extraer un juicio, pues a partir de hechos. Además, también otro proceso cognitivo es la comparación. Entonces, esta consiste, pues, en establecer semejanzas y diferencias entre los textos, entre uno y otro texto. También fortalece el proceso cognitivo de la asociación.
Entonces, mediante pues estas somos capaces, ¿sí?, de conectar diferentes puntos y asociar diferentes cosas, como por ejemplo, que el agua quita la sed. Entonces ahí estamos asociando esos dos conceptos. Bien, ahora sigamos por favor la siguiente diapositiva. Ok, Cande, se pasó. Atrás, por favor. Atrás, atrás, por. Ok, ahí vamos. Ok. Entonces, mira que aquí se viene mostrando que los estándares tienen como objetivo enriquecer, ¿sí?, las siguientes 6 dimensiones del lenguaje. Entonces, una de ellas es pues la comunicación, formar individuos pues capaces de interactuar con otros de manera que ellos puedan reconocer su propia identidad y también la de los demás. Por ejemplo, la transmisión de información, ¿sí? Esta es capaz a las personas o capacita a las personas para que puedan generar nuevos conocimientos y transmitirlos a la sociedad. La representación de la realidad. Entonces, esta es formar sujetos, ¿sí?, capaces de representar la realidad de manera organizada y coherente. ¿Ya? Bien, la expresión de los sentimientos y las potencialidades estéticas. O sea, se puede decir entonces que las diversas manifestaciones del lenguaje le brindan al individuo pues la posibilidad, ¿sí?, de expresar sus sentimientos más personales, en modalidad como en el diario vivir, también en el diario íntimo, mediante la pintura, la música, la caricatura, etc. El ejercicio también de una ciudadanía responsable. Esto también, esto es un objetivo que enriquece los estándares. Pues desarrolla en el estudiante la capacidad, ¿sí?, de entablar un diálogo responsable con los demás, pues comunicando adecuadamente las opiniones, posturas y argumentos, y también pues escuchando a las demás personas, ¿ya? El sentido de la propia existencia también. Entonces, el lenguaje no solo se emplea pues para relacionarnos con nuestro mundo exterior, sino también con nuestro mundo interior. Entonces es importante que los estudiantes pues obviamente desarrollen una competencia pues eficaz, ¿sí?, para reflexionar con autonomía acerca de los procesos personales o los propósitos personales de ellos mismos. Listo. Pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Atrás, Candelaria. Ah, sí, esa. Muy bien. Entonces, la estructura. Los estándares básicos del lenguaje se distribuyen pues a partir de 5 competencias del lenguaje. La primera, la producción textual. La segunda, la comprensión e interpretación textual. Tercera, literatura. La cuarta, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos. Y la quinta, la ética de la comunicación. Y se plantea de la siguiente manera. Ahí está, por ciclo o grupo de grados, ¿sí? También por factor y por enunciado e identificador y su proceso. Entonces, estos 5 factores son los que constituyen la coherencia horizontal de los estándares. Por ejemplo, el ciclo o grupo de grado de cada estándar es un saber hacer que debe alcanzar un ciclo o un grupo de grado. El factor es cada una de las 5 pues, dimensiones en las que se concibe la enseñanza del lenguaje. O sea, el estándar se desarrolla dentro de cada factor. Y el enunciado identificador es el saber específico y la finalidad. Entonces es aquello que el estudiante pues debe aprender a hacer. Y para esto pues se relaciona una serie de procedimientos expresados en los subprocesos, que son los siguientes. Muy bien. Los subprocesos son una serie pues de procedimientos y objetivos específicos pues que permiten al estudiante, ¿sí?, adquirir una herramienta necesaria pues para desarrollar
la competencia expresada en el enunciado identificador. Allí, ahora estamos viendo precisamente un ejemplo de un estándar básico de competencia de lenguaje del grado primero a tercero. Allí claramente se muestra la parte de arriba donde está los grados o el ciclo, que es de primero a tercero. Luego viene el factor, ¿sí? Esos son los que son la parte horizontal, lo que conlleva la parte horizontal, los factores, y está abajo el identificador o el enunciado, ¿sí? El saber específico o la finalidad. Ahora abajo están los subprocesos, ¿sí? Están los subprocesos. Entonces, así se hacen los estándares para cada grado, para cada grupo, así como está allí ese modelo. Entonces, la parte vertical, la estructuración vertical, es la parte del enunciado identificador con el subproceso, porque el factor es la parte horizontal. Todos tienen coherencia. Muy bien, pasa a la siguiente diapositiva, por favor. Bien, entonces aquí vemos un ejemplo, precisamente. Este ejemplo se evidencia cómo el grado de complejidad, ¿sí? Se va incrementando pues a medida que avancen los grados de enseñanza y la estructuración de conocimiento y formación de competencia. Por ejemplo, ahí está el factor de comprensión e interpretación textual. Por ejemplo, de primero, el educando en el grado primero a tercero tiene, o sea, al finalizar ese ciclo, dice que lee diferentes tipos de texto, ya tiene la capacidad de leer diferentes tipos de texto. En cuarto a quinto, a finalizar quinto, además dice que lee, además de leer, identifica la intención comunicativa del autor. Entonces se va aumentando la complejidad a medida que va aumentando los grados. ¿Ya? En el grado sexto y séptimo, lee, identifica la intención comunicativa y caracteriza también los textos. Ya en octavo y noveno, pues además de lo anterior, ya elabora hipótesis, y ya en 11 debe relacionarlos con otros contextos. Entonces se ve ahí la complejidad de la medida de que va aumentando los grados, pues los chicos van adquiriendo más conocimiento. Ok, entonces se puede decir que los estándares básicos de competencia del lenguaje entonces buscan abordarse la conceptualización para que los estudiantes pues desarrollen competencias pues que le permitan habitar en el mundo de manera productora y comprensiva. O sea, es decir, que sean competentes para generar significados y para leer también los existentes, ¿ya? Entonces, estas competencias le permiten habitar cada contexto pues de manera activa, propositiva, mediadora, respetuosa y responsable. Entonces, también conviene pues recordarnos de que todos los chicos pues tienen que, como docentes, pues debemos pues reforzar en cada estándar o en cada grado cuando nos toque, pues cada estándar, ¿no? Además de eso, conviene también recordar que la visión general de los estándares es desarrollar capacidades que puedan pues aplicarse sobre todo por fuera del aula. Bien, entonces hasta aquí mi exposición. Ahora viene mi siguiente compañera con los siguientes estándares básicos de competencia. Bueno,
Entonces yo les voy a hablar sobre las ciencias naturales. Pero antes les voy a hablar de por qué las ciencias naturales y las ciencias sociales son esenciales para los estudiantes o incluso para nuestra vida cotidiana. Como sabemos, vivimos en una época en la cual la ciencia y la tecnología ocupan un lugar muy fundamental en el desarrollo de nuestros pueblos, incluso, pues, como les decía, de nuestra vida cotidiana, de la vida cotidiana de las personas. Eh, Hábitos o ambientes tan cruciales de nuestra vida como o de nuestra existencia, como muchas veces lo puede ser como en el transporte, la democracia, las comunicaciones, la toma de decisiones, la alimentación, la medicina, el entretenimiento, las artes, la educación y la educación. Entonces, podemos decir o podemos decir de que en este mundo tan complejo, como es tan difícil muchas veces de entender, eh, y también es un mundo que nos va cambiando día a día, es desafiante, y esto eh, eh, resulta un poco abrumador para muchos estudiantes o para la gente. Entonces, el simple hecho de que conozcamos de las ciencias, de la actualidad, de las tecnologías, de las nuevas cosas que van saliendo, por ejemplo, en los medicamentos, cada día salen nuevos medicamentos, todo ese tipo de cosas, eh, para el ser humano muy apremiante que las personas cuenten con los conocimientos, con las herramientas necesarias que provee la ciencia, en este caso, por ejemplo, las ciencias naturales. Entonces, ¿con qué fin hace que las ciencias sean naturales o sociales? ¿Con qué fin hace él esto qué fin tiene estas materias en el ámbito social? Es para que nosotros, las personas o los estudiantes, siempre tengan un interrogante, siempre estén desafiándose a sí mismos, estén buscando una respuesta a lo que, a las interrogantes, siempre estén con preguntándose qué pasa si hago esto, o si, identificar, poder analizar, poder estar atento a todas las situaciones de nuestra vida cotidiana. Ahora hablándoles un poco sobre las ciencias naturales, nos habla de que para el manejo del conocimiento propio de esta ciencia, se divide en tres subdivisiones. ¿Cuáles son esas tres subdivisiones? Eh, el primero es el entorno vivo. ¿Pero a qué nos hace referencia al entorno vivo? Nos hace referencia a que las competencias específicas que este hace que permite la conexión de la biología, la química y la física, porque esto es ciencias naturales, envuelve esas tres materias juntas y ¿con qué fin? Para que podamos entender la vida, los organismos vivos, sus interacciones, perdón, sus interacciones y transformaciones, cómo van. Sabemos que la química estudia los procesos que tienen que ver, como su propio nombre lo indica, químicos, y los físicos, fenómenos, por ejemplo, que es el tornado, el estado sólido de la materia, que es lo que muchas veces lo vimos. Eh, También, como segunda característica o segunda subdivisión, tenemos el entorno físico. Pero ¿a qué nos hace referente el entorno físico? Hace parte el entorno físico es la parte del entorno humano, que incluye los alrededores estrictamente materiales o tangibles, algo o que nos hace referencia a esas cosas que podemos tocar. Dónde convivimos, dónde estamos, con quién estamos, en qué lugar compartimos, qué no compartimos, pero siempre estamos en un lugar. Eh, y nos habla que también como subdivisiones nos habla de relaciones, de la relación ciencia, tecnología y sociedad. Pero ¿a qué nos hace referencia esto?
Como decimos, tanto la ciencia como la tecnología se han convertido en una fuerza productiva inmediata de la sociedad moderna. ¿Qué quiere decir? Que es un factor necesario del proceso de producción que ejerce una creencia influenciada no solo para los elementos materiales, sino también para las fuerzas laborales. Ahora, Ahora hablándoles un poco más sobre los estándares de competencia básica específicamente para cada grado, tenemos que para el primer y el tercer grado, nos habla que para el finalizar del tercer grado ya tenemos que tener, o el estudiante ya se identifica como un ser vivo, que comparte algunas características o que compartimos algunas características con otros seres vivos y que se relacionan con ellos en un entorno. Recordemos que un entorno, dice en un entorno que todos nos desarrollamos, como ya lo vimos, un entorno es donde compartimos, donde convivimos siempre. Eh, Ahora nos habla de cuarto y quinto. Dice que al finalizar el quinto grado, ya los estudiantes identifican ya identifican las estructuras de los seres vivos, que le permiten desarrollarse en un entorno y que puede utilizar como criterios de clasificación. Y también nos habla de que ya el estudiante puede ubicarse en el universo, ya conoce un poco más sobre los planetas, en la Tierra, identifica algunas características en la materia, fenómenos físicos, y manifiesta o también identifica manifestaciones de la energía en su entorno. Ahora, en sexto y séptimo, dice que al finalizar el grado séptimo, nos habla de que ya él logra identificar condiciones y cambio del equilibrio o equilibrio del ser vivo y de los ecosistemas. Y también nos habla que ya establece relaciones entre las características macroscópicas y microscópicas de las materias y propiedades físicas y químicas de la sustancia que constituye. Muchas veces en algunos colegios, no en todos, ya aquí se empiezan a implementar lo de los laboratorios, empiezan a llevarlo, empiezan a experimentar, eh, personalmente una vez experimenté con vinagre y no me acuerdo otro material, pero ya nos llevaban al laboratorio en el grado séptimo. Para el grado octavo y noveno, dice que para finalizar el grado noveno, ya para finalizar, dice que ya él empieza a explicar las variedades o la variabilidad que tienen algunas poblaciones y la diversidad biológica como consecuencia de estrategias de producción, cambios genéticos y selecciones naturales. Y también nos habla de que él ya empieza a explicar un poco las condiciones de cambio ah, y conservar en diversos sistemas, teniendo en cuenta la transferencia y transporte de energía y su interacción de la materia. Y por último, tenemos undécimo. Y ya nos habla aquí que para finalizar el undécimo, el estudiante ya empieza a explicar o ya entiende un poco más la diversidad biológica como consecuencia de cambios ambientales, genéticos y de relaciones dinámicas entre los ecosistemas. También nos habla de que ya empieza a relacionar un poco más las estructuras de las moléculas orgánicas e inorgánicas con sus propiedades físicas, químicas y su capacidad de cambios químicos. Ahora viene mi compañera Carla. De las ciencias sociales, que son las que estudian e investigan el comportamiento humano dentro de la sociedad, así
como las maneras de organizarse y siempre desde una visión individual y colectiva. Cande, porfa, pásalo. Bueno, de primero a tercero. Bueno, los estudiantes de primero a tercero tienen que reconocerse, primero reconocen el ser social e histórico, miembro de un país con diversas etnias y culturas, con un legado que genera identidad y nacional. Los conceptos que estoy leyendo son al finalizar tercero, o sea, lo que ellos aprenden. Entonces también reconocen la interacción entre el ser humano y el paisaje en diferentes contextos, identifican las acciones económicas y las consecuencias que resultan de esta relación. También identifican cómo ser humano único, miembro de organización social y también políticas necesarias en el bienestar y el desarrollo personal y comunitario. Bueno, también se hacen preguntas en sí mismos sobre las organizaciones sociales a las que pertenecen, ejemplo, familia, curso, colegio, barrio, reconocen diversos aspectos propios y de las organizaciones sociales a las que pertenecen. También identifican algunas características físicas, sociales, culturales y emocionales que hacen de su ser algo único. Identifican y describen algunas características socioculturales de comunidades a las que pertenecen. Se ubican en el entorno físico y de representación, es decir, en mapas y en planos. Utilizan referentes espaciales como arriba, abajo, dentro, fuera, derecha, izquierda. Establecen relaciones entre los espacios físicos que ocupan. Ejemplo, el salón de clase, colegio, municipio y sus representaciones en los mapas, planos o maquetas. Reconocen diversas formas de representación de la Tierra. Reconocen y describen las características físicas de las principales formas de un paisaje. En la cuestión ético-política también identifican y describen características y funciones básicas de organizaciones sociales y políticas de su entorno, sea familia, colegio, barrio, vereda, corregimiento, resguardo, territorio, afrocolombiano o municipio. Identifican situaciones cotidianas que indican cumplimiento o incumplimiento en las funciones de algunas organizaciones sociales y políticas de su entorno. Siguiente, Cande. Bueno, de cuarto a quinto, reconocen, bueno, al terminar el quinto grado, reconocen que tanto los individuos como las organizaciones sociales se transforman con el tiempo, constituyen un legado y dejan huellas que permanecen en las sociedades actuales. Reconocen algunas características físicas y culturales del entorno, su interacción y las consecuencias sociales, políticas y económicas que resultan de ellas. También reconocen la utilidad de las organizaciones políticas administrativas y sus cambios a través del tiempo como resultado de acuerdos y conflictos. Bueno, también se hacen preguntas acerca de los fenómenos políticos, económicos, sociales y culturales estudiados. Ejemplo, la prehistoria, los prehispanos, los colombianos. Se plantean conjeturas que responden provisionalmente a estas preguntas y utilizan diferentes tipos de fuentes para obtener la información, ya sean por medio de textos escolares, cuentos, relatos, entrevistas, por la ayuda del profesor, algún familiar, por medio de dibujos, fotografías o recursos virtuales. En relación con la historia, identifican y explican fenómenos sociales y económicos que permitieron el paso del nomadismo al sedentarismo, la agricultura o puede ser la división del trabajo. También identifican y describen características sociales, políticas, económicas y culturales de las primeras organizaciones humanas. Por ejemplo, una tribu, una banda o algún clan. También comparten características de las primeras organizaciones humanas con las de las organizaciones de su entorno. Aparte de eso, también se ubican en el entorno físico utilizando referentes espaciales. Utilizan coordenadas, escalas y convenciones para ubicar los fenómenos históricos y culturales en los mapas. Candela, otra, por favor.
De sexto a séptimo. Bueno, al terminar el grado de sexto a séptimo, reconocen y valoran la presencia de diversos legados culturales de diferentes épocas y regiones para el desarrollo de la humanidad. Analizan cómo diferentes culturas producen, transforman y distribuyen recursos, bienes y servicios de acuerdo con las características físicas de su entorno. Reconocen algunos de los sistemas políticos que se establecieron en diferentes épocas y culturas y las principales ideas que buscan legitimarlos. También establecen relaciones, perdón, este, eh, comparan las organizaciones económicas de diferentes culturas con las de la actualidad en Colombia y proponen explicaciones para las semejantes y diferencias que encuentran entre ellas. También se formulan preguntas acerca de hechos políticos, económicos y sociales. Bueno, profesora, ya finalizamos la exposición. Muchas gracias por su atención.